Tamara, buenos días, ¿me escucha? Buenos días, Nelson. Buenos días a todas las personas que nos escuchan, inclusive buenos días a las personas que les incomoda que yo tenga la capacidad de hablar de cualquier tema, porque así somos las mujeres ecuatorianas. ¿Cómo estás? Sí, yo he visto los ataques, yo he visto, puchiga, una cosa terrible. Pero, Tamara, yo creo que simplemente hay que seguir, ¿no? Es como, Así casualmente, es. casualmente yo he recibido mucha mala onda también, pero créalo que a mí me congratula mucho más que la situación funciona, se trabaja, se tiene resultados y eso opaca cualquier cosa que a uno lo pueden hacer sentir mal. Lo pueden hacer sentir mal, pero no hay que darles chance, mi querida Tamara. Ese es el mensaje. Tamara, estamos a pocos días. Rafael Correa llega ya mismo a las 9:30. ¿Qué esperamos de estas próximas elecciones, Tamara Hidrogo? A ver, Nelson, yo creo que la semana pasada íbamos a hablar de un artículo que yo había escrito, que se había publicado también, y con lo que sucedió, pues la atención y el mensaje tenía que ser otro. Yo creo que nos espera una decisión, una responsabilidad que todas las personas, absolutamente todas las personas en el Ecuador y dentro del Ecuador que ejercemos el derecho al voto, porque a pesar de que estamos fuera del Ecuador, ese país nos pertenece y a ese país queremos volver para poder visitarlo o inclusive soñar en retornar a crear vidas en paz y para que las generaciones que han ido creciendo en otros territorios puedan sentir ese país como propio, porque es nuestro país. Además, apoyan a la Em, dolarización ustedes, Tamara. Así es, o sea, las remesas de las y los migrantes, se sabe, yo no tengo que contarles, es lo que ha sostenido y inclusive salvó al país de las peores crisis económicas. El éxodo que se han dado ahora en estos últimos años por las circunstancias que ha vivido el país, la gente lo sabe. Yo siempre digo, no tengo que describir ni contarles algo que la gente que nos escucha y tiene la generosidad de darnos el tiempo, lo vive, lo siente, lo conoce. Además, lo está experimentando con la gente que le rodea, a sus familiares, amistades, en las circunstancias en las que se han ido al país. Y cuando se van al país, ese compromiso de volver a visitarlo, inclusive enviar las remesas. Entonces, es un Tamara, momento de solamente una mucha. cosita antes de seguir. Además, lo que hacemos en este momento, aunque no lo crean mis queridos amigos, aporta a la dolarización. Y les quiero explicar por qué. Porque la dolarización se sostiene. Saludos para Mary Mejía primero, Mary Mejía por acá y Betsy Granja. Gracias que ya enviaron algún super chat. ¿Por qué, Tamara? Porque la gente que ve la publicidad del canal y los superchats y el pago que se genera de parte de estas empresas inmensas como Facebook y Google es dinero que llega acá. Entonces, dólares que nosotros estamos generando. Entonces, no indirecta, directamente nosotros apoyamos a la sostenibilidad de la dolarización. Para que te lo sepas, mi querido Piyolín. Así es, y yo creo que tenemos que tener ahorita un momento de cordura, de responsabilidad. Lo que estamos viviendo es inédito, ya lo han dicho, lo sabemos, lo sentimos. Y yo creo que ahí tenemos que analizar lo que significan los absolutismos. Y los absolutismos es aquellos rincones y aquellos extremos que no nos permiten ver los matices, inclusive los matices políticos o los matices de las personas o los matices de las emociones y los sentimientos. Entonces, certeramente, hay feligresías, y las llamo feligresías porque se parece un poco ya a lo que no se piensa, pero se siente. Y también es legítimo esas feligresías de los extremos políticos en los movimientos de los partidos políticos. Por ahí los analistas dicen el voto duro. Si bien es cierto, Villavicencio, el difunto Villavicencio tiene su voto duro y se va a demostrar, es legítimo que lo tenga, así como tanto lo tiene Yacu, así como Herbas quizás no logró conseguir o sostener ese voto duro. No podemos desconocer que la Revolución Ciudadana es el único movimiento estructurado que va más allá de un voto duro, que tiene un plan de gobierno y que inclusive tiene un posicionamiento, movimiento político, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos de acuerdo, con consistencia y coherencia. Además, es el único binomio que va engranado y en engranaje con las candidatas y los candidatos a la Asamblea Ah, Nacional. eso es Algo que no importantísimo. vemos y a mí me preocupa mucho de un topic que llega o llegaría, pongamos en este supuesto, para mí, no consentido, para los que vayan a votar por topic, que sea consentido, obviamente, porque votarán por él,
no tiene ningún enlace, ninguna coherencia con la Asamblea, y a mí me da una zozobra leyendo su plan de gobierno, que en su plan piense achicar más al Estado, reducir más los presupuestos, obviamente en lanzar todo eso para el pum pum, el bam bam, que no exista un engranaje con sus candidatos a la Asamblea o candidatos a la Asamblea. Además, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Yo recibí el ataque de un fulano X de Partido Social Patriótica de Lucio Gutiérrez, que ni siquiera vemos ni tenemos conocimiento de sus valores, de su carrera política, de su compromiso humano, de inclusive de su capacidad profesional. Yo sé que no podemos pedir solamente meritocracias y también tenemos que pensar en estos compromisos, pero no podemos darle el país a las personas que están abocando a la violencia, al odio, al pum, 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 bam, 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 como la solución a la crisis que estamos viendo como país. Entonces yo creo que tenemos que tener una introspección, una calma, un momento de sosiego en medio de todo lo que estamos viviendo, que el país, que el estado de este señor banquero que nos ha llevado a la situación en la que hemos estado, y lo he repetido y lo he reiterado todas las semanas contigo, Nelson, nos pueda asegurar que lleguemos el domingo a las urnas físicamente, y el CNE, atención, el CNE que nos garantice un sistema a las y los migrantes que nos permita votar sin problemas, con seguridad y sin que ese sistema se caiga como la vez anterior en febrero, podamos ir a votar en paz. Y sobre todo, ante todo, creo yo, en este contexto de tanta violencia y tanto odio, paréntesis, Nelson, permíteme extenderle un abrazo solidario a Londra, porque ella ha sido una persona... ¿Cómo que la atacan? ¿Ah? Más atacada y más violentada. Yo he recibido ataques de violencias, y lo voy a decir aquí claramente, desde el jueves de la semana pasada, el viernes hasta el día de hoy, los ataques han subido, no solamente en intensidad, sino en mensaje, en difamación, en estigma, en agresión. Y no puedo yo creer que en el corazón de ecuatorianas y ecuatorianos existe este odio, que lo avientan a Londra de forma más pública, me lo avientan a mí y a muchas otras personas. Esto tiene que ser pagado. El odio tiene que ser pagado, porque yo me resisto a creer que las ecuatorianas y los ecuatorianos tengamos que buscar erradicar, agredir y violentar a la otra persona para poder debatir. No hay cultura de debate, entonces van a la agresión y a la violencia. Mi solidaridad con Alondra, que ya le escribí, ya intercambiamos unos mensajes también después de todo lo que pasó. Y además, quiero hablar aquí abiertamente de toda esta situación de miedo que los medios de comunicación en línea y los periodistas están siendo amenazados. Mi cariño, mi solidaridad, mi afecto a Hoja de Ruta, medio digital que me hospedó y que hasta aquí en Sigue mi con la corazón... amenaza de la prefecta, ¿no? No, además, Andrés Durán y Andrés Despado, queridos amigos, les envío un abrazo aquí. Más allá de que nos guste o no nos guste sus formas, su trabajo, tienen el derecho de poder hacer su trabajo de investigación y hacerse responsables. Obviamente, cada quien nos hacemos responsables de nuestras palabras. No pueden ser intimidados, no pueden ser inclusive acallados por el miedo, coartados en su libertad de expresión por la situación que estamos viviendo. Ayer Andrés Durán decidió y Hoja de Ruta decidieron nuevamente no sacar el programa al aire por el nivel de amenazas que han estado recibiendo. Y atención, la gente que me escucha, esto no hemos vivido nunca antes en el país, no lo hemos vivido, no lo experimentamos antes. ¿Qué ha sucedido y qué nos ha llevado hasta este momento? Creo yo, el odio. Creo yo que también es esta incapacidad de reconocernos en las diferencias. Por eso yo sí llamo a este sosiego que es necesario, a dejar los absolutismos y sobre todo y ante todo a tener un poquito de esperanza, de alegría, de fe, inclusive de ilusión, que nos permita ejercer nuestro derecho al voto con conciencia y con responsabilidad el próximo domingo. Estamos ya a pocas horas de ese momento crucial para la patria y para el país, querido Nelson. No, lo de Alondra es impresionante. Sacaron de contexto un fragmento en donde ella demostraba su indignación y creo que duraba 2, 3 líneas y le cayeron, pero es impresionante. Creo yo que también va por un tema de envidias. Yo creo que va por ahí también. Creo que hay un sistema pagado ahí de causarle daño, sinceramente. Lo que no saben es que cada vez que le quieren hacer daño, lo que hacen es levantar más la imagen. Es tal cual lo que ocurre con Rafael Correa, con el correísmo, que a propósito, Tamara, se les cae el show de la culpabilidad que lamentablemente sí golpeó la candidatura, pero que entiendo
a estas alturas empieza a recuperarse, empieza a reacomodarse y como lo conversaba con Santiago hace un momento, dice, todo puede pasar, podría ser primera vuelta, podría haber segunda vuelta, sí, pero podría ganarse en primera vuelta, nada se descarta. Principalmente, Tamara, porque se cae este show cuando se inculpa a una agrupación política por la muerte de Villavicencio y luego el propio Zurita sale diciendo que ya no es culpa de la RC, sino que es culpa de la policía y del gobierno. Mira, Nelson, en estos días, reitero, ¿qué está detrás? ¿Quién está detrás de estas agresiones pagas? Yo he sido víctima de un estigma, de que me llamen asesina y un montón de horrores y cosas, porque abiertamente yo tomé una decisión política. Y aquí un saludo, un abrazo a mi querida amiga Yelena Yel, abogada, con quien yo comparto, inclusive tenemos puntos de vista diferentes, pero ella dijo algo que yo también les invito a reflexionar y a resonar aquí. En la situación en la que está el país, no podemos ser indiferentes, no podemos pensar que el voto nulo o que nuestro silencio o que escondernos para no armar problema, para no exponernos es la solución. Al contrario, creo que las personas que tenemos, siempre digo el micrófono, la cámara, el privilegio de tener gente que nos escucha, que nos sigue, tenemos que posicionarnos claramente y transparentemente, y yo ya lo he hecho, con un análisis del por qué yo creo que mi decisión, mi reflexión, que invito a que la lean, la conozcan, no para imponerles, no para pretender imponerles, pero sí para cuestionarles también a aquellas personas que piensan que estar en lo neutral es la mejor decisión frente al rechazo de la clase política, porque no podemos tener posiciones neutrales bajo lo que estamos viviendo y bajo lo que hemos atravesado como país. Ahora más que nunca tenemos que decidirnos, mostrar y posicionarnos políticamente, legítimamente por cualquier orilla que ustedes decidan hacerlo. Yo tengo la mía, es mía, me pertenece, y desde esa orilla lo único que yo pido es respeto, debatir siempre ideas, pero además invitar a la gente a que entienda y comprenda por qué, si le interesa, obviamente, hay gente que no le interesa, pero por qué una feminista como yo piensa que mi voto es la solución para atravesar, quizás salir de la nariz, sacar la nariz bajo este lago de sangre que tenemos como país, inclusive tratar de mirar el sol, las estrellas, el cielo azul único que tiene nuestro país, que no hay en ningún otro lugar del mundo, y te lo digo porque lo sé, no es que me estoy inventando. Es decir, Tamara, entonces, vas por tú, a ver, primero hablemos claro. Primero hablemos claro. Usted ha decidido aquí se habla claro, si no, no. Usted ha decidido votar por la Revolución Ciudadana. Ya me va a decir un ratito el tema. La gente que está un poquito conversando acá, ya mismo a las 9:30, si no pasa nada y si no lo retienen a Rafael en las demás entrevistas, estará con nosotros Rafael Correa. Vas a votar por la Revolución Ciudadana, Tamara. Te quiero consultar esto. Tu decisión va por sentir que tienes que ser responsable y darle al país la certeza por sobre la novelería. Te pregunto por las candidaturas que están peleando, porque yo siento y creo que es una novelería el tema de los demás, sin quitarle mérito, pero es, como tú dices, mi criterio, mi pensamiento, pues sí se los comparto. Pero creo que en este momento de sangre, de dolor, de tragedia, de corrupción, el país debería, o la mayoría debería, o el indeciso debería apostar por lo seguro, Tamara. Lo seguro es gente que ya lo hizo y que lo puede volver a hacer y de manera efectiva y mejor. Tamara. A ver, por mi posición, por ser feminista, yo siempre he sido crítica a muchos cuestionamientos durante el gobierno de Rafael Correa, y obviamente por mis luchas lo he sido. En mi artículo que escribí, lo pueden encontrar en Ruta Crítica, yo digo, y lo digo aquí de frente, yo toda mi vida he votado por Rafael Correa y por la Revolución Ciudadana, a sabiendas que mis luchas tenían que ponerse un momento a un lado, como suele pasar con las luchas de las mujeres, porque la prioridad del país eran otras. En este momento, mi voto como feminista, mi misión es votar por Luisa y por Andrés Arauz, por Luisa González y Andrés Arauz, e inclusive con mis distancias y mi confrontamiento que he tenido aquí también con el movimiento Revolución Ciudadana, creo que ese voto tiene que ser responsable y consistente, y lo voy a dar, pese a mis diferencias y a mis críticas, a los asambleístas de la Revolución Ciudadana. ¿Por qué? Porque más allá de lo que yo piense, mis valores y mis cuestionamientos a un movimiento, yo sé, conozco de primera mano
que las personas, muchas personas, han dejado la vida, Nelson, se han dejado la vida, han sacrificado familia, hijos, inclusive la libertad por el país y no porque han tenido pagados o porque tienen corrupción o no sé qué cosas que tratan de posicionar como narrativa, sino porque ese corazón de amor por la patria les ha llevado a servir a toda costa y a todo costo. Y yo tengo, como muchas personas que me escuchan, el amor por un país que me pertenece y que quiero ver días mejores para ese país, para la gente que vive allá, para yo poder retornar a mi país con esperanza, con amor, con alegría. Yo no puedo pasarme de hipócrita aquí y yo no puedo decir que cómodamente desde mis privilegios, aunque les incomode a muchas personas que yo hablo de privilegios, desde mis privilegios no es mi problema y allá, no, al contrario, es una responsabilidad de consistencia. Primero, de respeto frente a todas estas personas que todavía siguen disputando, además, en la circunstancia en la que estamos, Nelson, arriesgando la vida, Sí, arriesgando totalmente, la vida, haciendo totalmente. política en un país con un gobierno nefasto de Guillermo Lasso que ni siquiera es capaz de asegurar la vida a las ciudadanas y a los ciudadanos, y hemos visto lo que ha pasado, inclusive con Briones, que también era parte del movimiento de Revolución Ciudadana el lunes, y que claro, no hay días de luto por él, pero sí hay días de lutos dependiendo de las cercanías y los afectos y las disputas políticas. Entonces yo no puedo desconocer, Nelson, la entrega, el compromiso de tantas y tantas personas por el país, porque es lo mismo que yo siento y yo sé que es lo mismo que tú y muchas otras personas sienten. Es un voto responsable, es un voto además de fe, de esperanza, de responsabilidad con el país. ¿Por qué? Porque sé que las intenciones de un movimiento político, más allá de sus imperfecciones, más allá de las críticas que son legítimas, más allá inclusive de los problemas y de todas las observaciones que se le pueda dar al movimiento de Revolución Ciudadana, en ese movimiento hay personas que conocen, que saben y que han trabajado en el sector público y que lo han hecho a costa de todo y con todo por servir al país. Hay experiencia, hay un plan de gobierno que está posicionado no para achicar al Estado, al contrario, para fortalecerlo, para rescatar esas instituciones, para poder rescatar ese Estado que está inclusive fraccionado por la violencia, por la agresión, y además porque es gente que ama el país y que lo hace desde el corazón. Entonces yo no puedo desconocer eso. No puedo ponerme en estos momentos de una forma irresponsable en absolutismos, que claro, que la posición de Luisa frente a los derechos sexuales reproductivos de perdón, de las mujeres no es lo mismo que el mío, Y ya por pero tiene eso, el derecho. sí. Tiene el derecho a tenerlo, tiene el derecho a tenerlo como yo tengo el derecho de tenerlo, pero eso no significa que yo tengo que destrozarla o no creer como ella, como una mujer líder que además está haciendo en el contexto de todo lo que es el movimiento de revolución ciudadana en el país, está haciendo camino, está abriendo brechas, está rompiendo techos para las mujeres y las niñas que van a venir después y que ven en ella y vemos en ella la posibilidad de tener por primera vez en la historia del país, una mujer con los pantalones bien puestos, porque a mí me pueden decir cualquier cosa, pero Luisa, cuando ha demostrado desde su autenticidad y desde ese amor que se le nota que siente por la patria y ese compromiso, lealtad, etcétera, etcétera, hay la posibilidad de tener una mujer que no va a estar sola, que va a tener todo un equipo y además, espero yo, toda una asamblea que permita al país cohesionarse, que le permita al gobierno, al poder ejecutivo y legislativo cohesionar un poco la situación del país para empezar a salir adelante. Entonces, sí, Nelson, mi voto es por la Revolución Ciudadana, más allá de mis discrepancias, pero creo yo que es un voto que tiene que ser responsable y sobre todo y ante todo con mucho amor, mucha fe, mucha esperanza, que espero yo que podamos tener en una sola vuelta para que el señor banquero se vaya lo más rápido posible y no caigamos en ofertas de pum, pum, bam, bam, de recortes de Estado. E inclusive cuestionémonos qué está detrás de candidatos, cuáles son las intenciones, cuáles son las ¿Sabe cuál es el estructuras. problema, Tamara? Que también hay mucho conflicto de interés. Y hay mucho conflicto de interés de un presidente manejando una de las empresas de seguridad más grandes del país. ¿Quién nos va a garantizar de que no existan estos conflictos? ¿Quién nos va a garantizar de que la plata de las empresas que están adeudando, aún con impugnaciones, se pueda resolver para beneficio del país? Entonces son muchas cosas que el voto responsable debería apelar, en este caso a la Revolución Ciudadana. La pregunta es si se puede dar. Antes de seguir, Germán Rodríguez, un saludo, dice saludos
para tu invitada y para Rafael Correa. Gracias. La gente que quiere enviarle saluditos a Rafael lo pueden hacer. Mientras esté conversando con él, yo los vamos a almacenar y los digo al final. Clínica Estética Dental Manta también está por acá. Ya tenemos la conexión de Rafael Correa en sala de espera. Ya mismo nos conectamos con él, que está, ya mismo, todavía tenemos un tiempito, sino que ya lo ponen para que estemos en alerta. Es como decir, ahí va, pila, que ahí va. Tamara. El omnipresente Sí. Finalmente va a estar bien presente. Sí, ya es. Oiga, Tamara, Miguel Cedeño escribía hace poco acá en el chat y decía, estaba yo un poquito desorientado, pero Tamara me ha hecho ver las cosas y voy a votar por Luisa. ¿Crees tú, Tamara, que realmente debería existir ese trabajo de conquistar a un indeciso? Yo creo que sí, la indecisión tiene que ver mucho con las emociones. Yo creo inclusive que el subdesarrollo que tiene el Ecuador radica mucho en las emociones de las personas porque nos creemos cosas, reaccionamos emocionalmente. La elección nefasta de Guillermo Lasso fue manipulada a raíz de las emociones y tenemos ahora esos candidatos que votaron por este desastre, que votaron por Guillermo Lasso, que lo apoyaron diciendo que ellos son la posibilidad de cambio. Hágame en el bendito favor. Las emociones nos movilizan y somos un país emocional que reaccionamos mucho a las emociones, a las provocaciones, pues somos latinas, latinos. Creo yo que es un momento, como digo Nelson, de sosiego, de reflexión, no solamente de mirar el pasado y saber que en algún momento esas emociones, créeme Nelson, ser ecuatoriana, afuera, en el exterior, era un motivo de orgullo y además un proceso de transformación porque veníamos de un país que las jóvenes no, a lo mejor no lo recuerdan, un país destrozado por el feriado bancario, un país destrozado por la política también, donde no había mujeres disputando, atención, ¿ah? Viene la Revolución Ciudadana, en 10 años hay una transformación, no es perfecto, pero hubo transformación, hubo derechos, hubo un montón de cosas, no tengo que contarles, la gente lo sabe, e inclusive la gente que se resiste a la Revolución Ciudadana sabe, vivió esa tranquilidad y vivió ese Estado y vivió esa infraestructura y vivió esa institucionalidad que después el odio y el rencor y el veneno y toda esta narrativa emocional nos llevó a votar por Guillermo Lasso, porque Totalmente. Lenín Moreno es infame, ni siquiera menciona o porque fue una atracción y ya lo hemos vivido, pero además todo lo que Guillermo Lasso significó en el gobierno de Lenín Moreno. Había un motivo de orgullo porque creímos que no éramos capaces de ser el segundo país más seguro del mundo, de la región, no éramos capaces de tener la infraestructura y las carreteras que teníamos, no éramos capaces de tener atención médica, no éramos capaces de ser un país que brindara educación de primer nivel, no éramos capaces de tener miles de becarios y becarias en el exterior preparándose para regresar, para aportar al país. Y en esos años nos dimos cuenta, Nelson, que sí, que somos capaces. Ser ecuatoriana y ecuatoriano es un motivo de orgullo, es un motivo de movilización. No podemos dejar que lo que ha pasado con Guillermo Lasso, que los mensajes de odio, de agresión, de violencia, minen este orgullo y este amor que significa ser ecuatoriana y ecuatoriano, la responsabilidad racional de sosiego, de esperanza, de alegría, de fe, de poder pensar que podemos vivir vidas planificando en el futuro, no solamente el día a día de la zozobra de que qué me va a pasar ahora a mí o a mis seres queridos, sino el poder tener y pensar en ilusión en el futuro. Tenemos que ser responsables y sí, tenemos que aferrarnos a este presente y pensar y reflexionar. ¿Qué nos dio este presente? ¿Por qué llegamos a vivir este presente? ¿Quién es responsable de este presente? Y sobre la base de estas reflexiones emocionales, quizás pensar y leer y reflexionar qué nos están llevando, qué nos están proponiendo los candidatos. El pum, pum, bam, bam de los Robocops no puede solucionar problemas estructurales de un país que está fraccionado y que no tiene institucionalidad. Necesitamos presencia del Estado, de la infraestructura de las instituciones. ¿Quién sabe cómo hacer? ¿Quién ya hizo ese trabajo de institucionalización del Estado? Díganme, ¿quién es la candidata que tiene, que manejó y que sabe y que conoce cómo funciona el Estado? Y no la improvisación de muchos otros candidatos que están ahí por interés, por vanidad, o inclusive por amor a la patria, pero con un discurso del pum, pum, bam, bam, achico el Estado y aquí soluciono la criminalidad, cuando dar de comer a las personas no se hace con boom, boom, se hace con pan,
pan. Y sobre todo, proteger a las mujeres no se hace con boom boom, se hace con información y se hace con reflexión y se hace con institucionalidad, Nelson. Muy bien, Tamara. Está presente. Yo sé que me tengo que ir. Espérese un ratito, todavía no se vaya. Sí, el trabajo va a ser ese, el trabajo es ese, y también lo que decías tú que se quedó pendiente era el asunto de la asamblea, esta desconexión, pero en todo caso, ojalá que la gente lo tome con buena sabiduría. Gracias, Tamara, nos vemos el día próximo jueves. Rafael Correa ya está esperando, ya está, compadrito, ya pues compadrito, a las 9:30 me dijeron. Puntualitos aquí, somos puntualitas. Nos vemos, Nelson, Tamara. un abrazo, voten con amor y voten como si no tuvieran nada, porque tenemos que pensar en la gente que no tiene nada. Abrazos, Nelson.